tus manos encomendamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, seguramente conocemos las canciones de Hillsong, ¿no? Algunos lo escuchamos posiblemente. Hillsong es un ministerio, ¿no?, que es conocido principalmente por sus alabanzas, pero también por la expansión de su iglesia en las diferentes partes del mundo, ¿no? Este ministerio, Hillsong, inicia en el año 1977, siendo una pequeña iglesia en la ciudad de Sydney, Australia, con el nombre de Centro de Vida Cristiana. Así es como se llamaba en sus inicios esta iglesia. En el 2001, Brian Houston, quien era el hijo del fundador de esta iglesia, tomaría el liderazgo para poder llevarle y ponerle el nombre de Hillsong. Así que es desde el 2001 pues que este ministerio se llama Hillsong. Ahora, este ministerio, hermanos, se hizo popular en todo el mundo a través de las conferencias que hacían sus pastores y a la misma vez de todas las alabanzas o conciertos que daban ellos mismos. Pero en el 2022, ¿no?, el año pasado, fue publicado un documental titulado Hillsong, una mega iglesia expuesta. Así se llama el documental. Este documental, hermanos, sacó a la luz 3 fallas fundamentales que tuvo esta iglesia. El primero fue la fama, el segundo, el dinero, el tercero, el sexo. Muchos de estos pastores, quienes ministraban estas iglesias, y se dice que la iglesia más pequeña de Hillsong por lo menos tienen a los 400 a 500 miembros congregados ahí, ¿no?, asistentes y todo aquello, que no son tan pequeños, ¿no?, son grandes. Pero muchos de estos pastores, quienes estaban a cargo de estas iglesias, pues fueron hallados en pecados de inmoralidad sexual, ¿no? Otros pastores en pecados de pedofilia. Y asimismo muchos fueron desviándose del propósito, estos pastores, por la fama y el dinero que se ha acumulado por estas megas iglesias y las conferencias y conciertos que hacían. El documental, si ustedes pueden revisarlo ahí en el internet, está lleno, hermanos, de testigos dramáticos, tristes, y lamentablemente esas personas en carne propia pues sufrieron todo el abuso de esos líderes de esta iglesia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con esta iglesia que en un principio inició bien y al final se pudo hallar todos estos tipos de pecados? Muchos de los artículos que sacaron acerca de este problema de esta iglesia, pues concluyeron que los líderes no tomaron en cuenta la palabra de Dios. Los pastores que les ministraron dejaron a un lado la palabra de Dios y ellos empezaron a tomar decisiones por la iglesia a través de su sabiduría, conforme a su conocimiento y cómo la sociedad pues podía incluirse en esa iglesia, esa forma de vida. Y muchos de los miembros de la iglesia también, por otro lado, toleraron el pecado de estos pastores, de estos líderes. Muchos miembros estuvieron metidos juntamente con estos líderes en estos tipos de pecados. Así que esto fue grave cuando sacaron el documental, porque muchos de los que confiaban en estas iglesias pues estuvieron decepcionados y salieron de esas iglesias. Pero aún así, estas iglesias siguen permaneciendo ahí. Muchos de los escritores, quienes cuestionan con este ministerio, dicen que al final ellos no se les puede llamar iglesia porque no tienen las marcas mínimas de lo que es una iglesia. Hermanos, el no ejercer la disciplina eclesiástica en el momento que tiene que ejercerse, se puede llegar hasta estas conclusiones que se vieron en la iglesia de Hillsong. El no considerar las escrituras como la máxima autoridad de la palabra de Dios, se puede llegar hasta ese extremo.
Es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo nos ha estado enseñando de cuán importante es dentro de una iglesia la disciplina eclesiástica. De cuán importante es. En el versículo 1 y en el versículo 2 hemos visto la necesidad de la disciplina dentro de la iglesia. ¿Cuándo es necesario, hermanos, ejercer la disciplina eclesiástica? Cuando los miembros de la iglesia están empezando a tolerar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que vimos ahí en el versículo 1. Pero también debemos nosotros tener una alerta dentro de la iglesia cuando la iglesia no se duele por el pecado. El hermano peca y simplemente uno está relajado. Es ahí cuando hay que nosotros prestar mucha atención. Pero también cuando ese hermano no se está arrepintiendo. Cuando ese hermano está persistiendo en el pecado, y un pecado escandaloso que se conoce en la iglesia, que se conoce en el barrio, y él no se está arrepintiendo, es ahí cuando hay que ejercer la disciplina eclesiástica. En el versículo 3 al versículo 5, Pablo nos enseñó que la forma como esta disciplina debe aplicarse en una iglesia. Hay 3 elementos que él nos dijo que debe haber cuando se ejerce esta disciplina. Primero, hay una declaración de un juicio, conjunto con toda la congregación. La congregación que recibió al miembro, como miembro de la iglesia local, también tiene que tomar la decisión para hacer la disciplina eclesiástica o la excomunión. Y esto, nos ha dicho Pablo, bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que atéis en la iglesia será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la iglesia será desatado en el cielo. Y no está hablando de los demonios, como muchas iglesias enseñan. Está hablando de la disciplina eclesiástica. La iglesia y los líderes, cuando toman una decisión para ejercer la disciplina eclesiástica en un pecador dentro de la iglesia, está bajo la autoridad de Cristo. Lo que aprueba la iglesia con los líderes, después de hacer toda esa investigación de ese pecado, lo que se ata aquí, en el cielo es aprobado. Lo que se desata aquí, en el cielo es aprobado. Así que bajo la autoridad de Cristo, dice el apóstol Pablo, que se hace la disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue quien instituyó la disciplina eclesiástica, en Mateo capítulo 18. Y finalmente Pablo nos dijo, con la esperanza de restauración. Con la esperanza de restauración. Cuando hay disciplina en la iglesia, siempre es el propósito restaurar al hermano. Cuando hay una excomunión de esa persona que no se arrepiente del pecado, también debe haber esperanza de restauración. ¿Cómo? Cuando esa persona que es excomulgado de la iglesia, esa persona en el mundo va a experimentar nuevamente vivir sin la protección de Dios. Va a experimentar nuevamente vivir sin el cuidado de sus hermanos y sus líderes. Y cuando esa persona, si es un hijo de Dios, experimente en el mundo nuevamente sin Dios, él va a volver a arrepentir. Pero si él no vuelve, él va a seguir haciendo lo que le gusta hacer. ¿Qué? Pecar. Así que hasta ahí Pablo nos ha dicho, debe ser aplicada la disciplina. Ahora, Pablo nos va a mostrar la base teológica o la razón del por qué debe aplicarse la disciplina eclesiástica en la iglesia local. ¿Por qué debe aplicarse la disciplina eclesiástica? Muchos de nosotros, hermanos, venimos de diferentes iglesias. Muchos de nosotros ya tenemos años dentro de una iglesia evangélica. Por lo menos en mi experiencia, yo no he visto pues ejercer la disciplina eclesiástica. No. Cuando uno peca, no he visto cómo es el procedimiento, ¿no? Pero Pablo nos dice que es muy necesario aquello y ahora nos va a decir que es importante. Y hay algunos propósitos por el cual es importante. El tema que Pablo ahora va a estar hablando es que la disciplina eclesiástica, hermanos, debe ser aplicada en una iglesia
porque el no hacerla, el pecado contaminará a toda la iglesia y desvalorizará el sacrificio de Cristo y la santidad de la iglesia. Así que es un peligro, hermanos, cuando una iglesia no ejerce disciplina. Es un peligro. Dejar que los miembros de la iglesia vivan en sus pecados año tras año, es un peligro. Y Pablo va a decir que debe ejercerse disciplina eclesiástica. Por eso el título que le hemos puesto ahí es la razón de la disciplina. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué razón debe una iglesia practicar la disciplina eclesiástica? En el versículo 6 nos va a decir, por la corrupción del pecado. Por la corrupción del pecado. En el versículo 7 nos va a decir, por el sacrificio de Cristo. Y en el versículo 8 nos va a decir, por la santidad de la iglesia. Así que vayamos, hermanos, a nuestro primer encabezado. Por la corrupción del pecado. ¿Por qué debemos ejercer en la iglesia disciplina? Por la corrupción del pecado. Noten el versículo 6. No es buena vuestra jactancia, dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo nuevamente, hermanos, comienza con una exhortación a los corintios y nuevamente les muestra la actitud arrogante que ellos tienen. ¿Notan ahí en el versículo 6? No es buena vuestra jactancia. Recuerdan que los corintios, al tener hartos dones espirituales, al tener a Pablo como pastor, a Apolos como pastor y posiblemente Pedro, ellos se están jactando, ¿no? Nosotros ya sabemos mucho de doctrina, nosotros ya hemos alcanzado la plenitud. Ellos siguen viendo que no necesitan más de instrucción. Por eso nuevamente Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Es como decirles, hermanos, miren Corintios, hasta dónde han llegado con la arrogancia, con su jactancia. Siguen amando la sabiduría de este mundo. Siguen ustedes viviendo conforme a este mundo como carnales. Y las cosas de este mundo siguen siendo atractivas para ustedes. Están completamente cegados de lo que está ocurriendo en la iglesia. Y si no hacen nada, toda la iglesia va a ser corrompida por el pecado. Hermanos, el mayor problema del ser humano es luchar contra el orgullo, contra nuestra jactancia, contra nuestro amor propio. Hoy en día la filosofía pues está tan concentrada en decirnos, tienes que amarte primero tú mismo para poder amar a las demás personas. Pero el Señor Jesucristo dijo, ama a las demás personas así como tú te amas, porque Dios sabe cuánto nosotros nos amamos. Aún las muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida personal, lo hacemos porque nos amamos. Ponte a pensar en esto, hermano. ¿Por qué tú discutes de algo con tu esposa, los casados? ¿Por qué no puedes humillar de alguna situación? Porque te amas a ti mismo. Porque tú quieres que tu palabra tenga autoridad. Yo tengo la última palabra. Hermanos, nos amamos mucho a nosotros. Y ese era el problema de la iglesia de los corintios. Ellos eran orgullosos y el orgullo los había cegado. Ellos no están viendo el pecado que hay dentro de la iglesia y están tolerando ese pecado. Por eso les dice, no es buena vuestra jactancia. No está bien lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe. Porque el pecado contamina. El pecado tiene una influencia grande alrededor de los que están ahí presentes. Miren el versículo 6. Ahí la pregunta que Pablo hace. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, no sé si tú te has dado cuenta, Pablo está repitiendo una palabra una y otra vez. Esas dos palabritas. ¿No sabéis? ¿No? Como 2 veces ya has repetido anteriormente y va a seguir repitiendo más adelante. ¿No sabéis?
O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo, esto ya deberían saber. Han tenido a Pablo como predicador. Han tenido a Apolos, poderoso en las escrituras, como predicador. Esto es tan sencillo de comprender que ya debería estar en sus mentes. ¿No sabéis? ¿No? Esto ya deberían ustedes saber, que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, es como decir, hermanos, y yo sé que esto muchos de nosotros lo sabemos, una manzana podrida que está en una caja con manzanas sanas, ¿qué va a pasar? Esa manzana podrida va a hacer podrir todas las otras manzanas alrededor, ¿no ve? Eso es lo que les está diciendo Pablo aquí. Ustedes ya deberían saber que un poquito de levadura, ¿no? Ustedes que saben hacer pan, posiblemente los corintios, que un poquito de levadura, si le pones a la masa, va a permear a toda la masa. ¿Qué está diciendo? Que ese pecado que está en la iglesia, ese hermano que está viviendo en fornicación, eso puede contaminar a todos. Por eso dice, es importante la disciplina eclesiástica, la corrupción del pecado. El pecado contamina, se expande a todos. ¿Podemos permitir un pecado? Ese pecado que se está permitiendo puede crecer y afectar a toda la masa. La levadura del cual Pablo está hablando aquí es un símbolo, hermanos, de impureza. Algo que contamina, algo que corrompe, es de influencia, influye rápido alrededor. Nuestro Señor Jesucristo también habló justamente de esta levadura y les advirtió a sus discípulos diciendo, ¿no?, que guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué estaba diciendo? Que se cuiden de la influencia corrupta de la doctrina que ellos están enseñando, porque esas pequeñas doctrinas falsas que están manejando esos fariseos y esos saduceos, puede influir mucho en ustedes, puede dañarlos. Tengan cuidado. Y es por eso, hermanos, que debe ejercerse la disciplina eclesiástica. Por la gravedad del pecado, por la corrupción del pecado, por la influencia del pecado. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahí la palabra, hermanos, poca, en el griego es micro. Ustedes conocen el micro CD, lo que se pone al celular. Micros es pequeño, ¿no? Así que está diciendo Pablo, aquello que es pequeñito, aquello que parece no notarse, aquello que parece que no tiene mucho valor, mucha influencia, eso es suficiente para fermentar toda la masa. Eso es suficiente para contaminar a toda la iglesia. Así que lo que Pablo está diciendo, hermanos, que por más que sea el pecado más pequeñito, termina corrompiendo a toda la iglesia por completo. Si una iglesia tolera el pecado, esa iglesia, hermanos, está camino a la destrucción. Así como vimos en un principio la iglesia de Egipto. Tolerar el pecado, por más pequeño que sea en una iglesia, esa iglesia está camino a la destrucción. Así que no debemos tolerar el pecado, es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora noten el énfasis que Pablo hace ahí en el pasaje. El pecado de uno. El pecado de uno. Y el pecado de uno, por más que sea pequeñito, afecta a toda la masa. Afecta a toda la congregación. Esto que Pablo está diciendo, hermanos, va en contra de la filosofía que hoy en día estamos escuchando, ¿no? ¿Qué es lo que hoy en día se enseña? ¿No? Que cada uno es independiente, es libre. ¿Cómo es que yo tengo que rendir cuentas a alguien? Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. ¿Han escuchado eso? Yo puedo tomar mis propias decisiones. Así, hermanos, es como se mueve el mundo. Pero Pablo dice que no es así dentro de la iglesia.
En el mundo velan por sus propios intereses, pero en la iglesia, los hijos del Señor, no es así, dice Pablo. El pecado de uno afecta a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. Por eso es importante prestar atención a la disciplina eclesiástica dentro de la iglesia. Fermenta toda la masa, corrompe a todos los demás hermanos. En segundo lugar, Pablo nos dice que es importante aplicar la disciplina eclesiástica por el sacrificio de Cristo. Versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Rápidamente Pablo pues les dice a los corintios: ya que el pecado corrompe a toda la iglesia, límpiense, quítense de esa vieja levadura. Y esto, hermanos, cuando dice ahí Pablo, límpiense, es un imperativo. Muchos de nosotros ya conocemos aquello, ¿no? Es una orden. Pablo no está diciendo: por favor, hermanos, límpiense, ¿no? Por favor, hermanos, a ver, consideren. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo: de una vez límpiense de esa vieja levadura, de ese pecado que puede afectar a toda la iglesia. La vieja levadura, hermanos, del cual está hablando aquí, según el contexto, pues consistía en guardar una pequeña masa con levadura. Antiguamente preparaban la masa con levadura y antes de meter al horno, ¿no?, el pan, ellos sacaban una pequeñita masa, lo guardaban, ¿no? Para la siguiente semana que tenían que preparar pan, esa masa con levadura lo mezclaban a la nueva masa, para que nuevamente puedan fermentar, ¿no? Como alguien dice, así ahorramos, ¿no ven? No compramos otra levadura, ¿no? Preparan la masa con la levadura, sacan una pequeña masa, y esa masa la próxima semana lo meten a la nueva masa para poder preparar, sacaban una pequeña masa, para la siguiente semana preparar otra nueva masa. Esa es, según el contexto, esa vieja levadura. Ahora, ¿qué se dice? Que había un peligro, porque esa masa podía tener infección, podía traer ciertos problemas cuando se utilizaba una y otra vez. Así que eso es lo que contaminaba a la nueva masa. Por eso Pablo dice: quiten esa vieja masa. Quiten esa vieja masa, esa pequeña masa que parece nada de indefenso, pero esa pequeña masa nuevamente hace hinchar a toda la masa, corrompe a toda la masa. Así que por un lado, Pablo les está diciendo, según el contexto, esa persona que está cometiendo pecado de fornicación, deben sacarla. ¿Recuerdan lo que dijo ahí en el versículo 5? Capítulo 5, versículo 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás, ¿no? O sea, excomulguen a esa persona que está cometiendo pecado. Ahora miren más abajo, el versículo 13 dice: porque de los que están afuera Dios los juzgará, pero el que está adentro dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo lo que está diciendo: apliquen de una vez la excomunión con ese pecador. Apliquen, porque ese pequeño pecado va a corromper toda la iglesia. Pero también, hermanos, se puede aplicar este texto de manera individual. Hermano, un pequeño pecado que tú permitas en tu vida puede corromper a muchos o puede llevarte a muchos otros pecados. Un pequeño pecado, un descuido del pecado en tu vida puede llegar a hacerte cometer muchos otros pecados. Así que Pablo les está diciendo: purifíquense, límpiense, quiten el pecado de sus vidas. Versículo 7. ¿Para qué? Para que seáis nueva masa. Para que seáis nueva masa.
para que estén limpios de la corrupción del pecado. Y sigue diciendo el versículo 7, sin levadura, como sois. Esto es lo extraordinario de Corintios, hermanos. Corintios es una iglesia pecadora. Corintios es una iglesia, es un dolor de cabeza para Pablo. Pero Pablo sigue insistiendo, hermanos, ustedes conocen el Evangelio. Ustedes ya son una masa nueva. Límpiense de aquella vieja masa. Pablo sigue teniendo la esperanza de ver en esos hermanos que están cometiendo pecado y limpiarse. ¿Cuál era, hermanos, aquel pecado que estaba cometiendo la iglesia de manera general? Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, el orgullo. ¿Qué le está diciendo Pablo? Límpiense de esa vieja jactancia, ¿no? De esa vieja levadura, porque ustedes son una nueva masa. ¡Wow! Hermanos, ¿ven la paciencia de Dios? ¿Ven el amor de Dios, la compasión y la misericordia de nuestro Dios? Muchas veces hemos caído en pecado, pero Él sigue insistiendo. Si el Señor te salvó, tú eres una nueva masa. Así que no vivas y tomes esa vieja levadura en tu vida. Por otro lado, hermanos, antes de salir de Egipto, en la última plaga, los que ya conocen la historia, cuando el Señor tenía que matar a todo primogénito del pueblo de Egipto, pues Dios les manda a hacer una fiesta, y esta fiesta se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? ¿Ustedes recuerdan eso? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a este pueblo para que festejen esta fiesta de panes sin levadura? Les estaba diciendo que ellos deben quitar toda aquella vida antigua que vivían en Egipto. Toda aquella forma de vida idólatra que vivía el pueblo de Egipto y había corrompido al pueblo de Israel, quítenlo. Sin levadura deben ser los panes ahora. ¿Por qué? Porque Dios los iba a librar de esa vieja manera de vivir. Al ser librados, el pueblo de Israel no tenía que traer nada de Egipto. Esa era la levadura, ¿no? Aquello que iba a contaminar nuevamente al pueblo de Israel. Entonces el pueblo no tenía que traer nada de Egipto, porque iba a contaminar al pueblo. De la misma manera, Pablo les dice a los corintios, sepárense de la antigua forma de vida. Eliminen todo rastro de pecado en sus vidas que les caracterizaba cuando no conocían a Cristo. Ya no vivan como el mundo. ¿Por qué? Porque son una nueva masa. Son una nueva masa, son una nueva criatura. Versículo 7. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. El Espíritu Santo hizo la obra en sus vidas, y cómo es posible que puedan seguir considerando el pecado en sus vidas. Ya no más, límpiense de la vieja levadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Somos una nueva masa, hermanos, por el sacrificio de Cristo. Miren el versículo 7 nuevamente ahí. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Quítense de esa vieja manera de vivir, porque Cristo ya fue sacrificado. Cristo ya pagó por esos pecados. Hermanos, la Pascua que Dios instituyó cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto,
era un recordatorio, ¿no? ¿Recuerdan que habíamos visto justamente esa Pascua? Recuerda, recuerda y recuerda. Eso era el propósito de la Pascua. Que el pueblo de Israel recuerde de qué manera Dios los había liberado. Ahora Pablo, hermanos, está utilizando justamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenían que recordar ellos? La forma como fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Un cordero tenía que ser sacrificado para que no puedan morir los primogénitos del pueblo de Israel. Eso tenían que recordar. Y Pablo le está diciendo a los corintios: Cristo es nuestra Pascua. Cristo es ese cordero que fue sacrificado para que no mueras. Cristo es nuestro sacrificio por nuestros pecados. Este sacrificio no es igual que el sacrificio del Antiguo Testamento, que cada año tenían que realizar, tenían que matar corderos. No, este sacrificio que es Cristo es superior a ese sacrificio del Antiguo Testamento. La muerte de Cristo, dice Pablo, nos hizo libres del poder del pecado. Destruyó la vieja levadura. Destruyó la levadura que contaminaba mi vida, para ahora ser una nueva masa, una nueva criatura que confía en el sacrificio de Cristo. Así que Pablo, hermanos, les está diciendo: límpiense de esa vieja manera de vivir. Dejen el pecado de la arrogancia. Dejen de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Dejen el pecado de los celos, de las contiendas, de las disensiones, de las divisiones que hay en la iglesia. Dejen ese pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, murió por todos esos pecados. Los libró de la esclavitud del pecado. Hermanos, cuando Cristo fue a la cruz como un Cordero de Dios, Él destronó el señorío del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice que el pecado ya no es nuestro Señor. Ya no puede dominarnos el pecado y hacer lo que quiera con nosotros. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue eficaz no solamente para librarnos de la esclavitud del pecado, sino también para santificarnos. Para santificarnos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no les está diciendo: vean el sacrificio de Cristo para ser una nueva criatura. No. Pablo les está diciendo: vean a Cristo, nuestra Pascua, para purificarse, para santificarse. ¿Cómo es posible que puedan seguir en el pecado? Dice Pablo. Cristo murió por aquellos pecados. Así que tienes la capacidad de poder crecer en la santidad. Es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Tienen la capacidad. El Espíritu Santo vive en sus vidas y por eso pueden mortificar el pecado. Así que Pablo, hermanos, espera que los corintios practiquen la disciplina eclesiástica a través de meditar en la obra de Cristo. Si Cristo murió por esos pecados, ¿cómo puede ser un hermano? ¿Cómo puede ser una persona haciéndose llamar hermano que puede seguir cometiendo pecado? Miren ahí el versículo 9, que vamos a estar viendo el próximo domingo. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, miren ahí, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún con más. ¿Qué está diciendo Pablo?
ustedes deben santificarse dentro de la iglesia, meditando en la obra de Cristo, porque no puede haber una persona que se hace llamar hermano y pueda estar practicando este tipo de pecados. Así que, hermanos, la obra de Cristo nos ha librado del pecado, del señorío del pecado, del poder del pecado. Somos libres en Cristo, ahora en poder obedecer sus mandamientos. La obra de Cristo puede hacer posible la santificación en nuestras vidas. De lo contrario, estamos desvalorizando el sacrificio de Cristo. Cristo nos limpia de nuestros pecados y Cristo nos sigue limpiando de nuestros pecados. Así que no solamente, hermanos, es importante aplicar la disciplina eclesiástica por la corrupción del pecado, por el sacrificio de Cristo, sino en tercer lugar, por la santidad de la iglesia. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo. Y Cristo nos dice en Efesios capítulo 5 que está purificando a su iglesia a través de su palabra. Si la iglesia está viviendo en pecado, ¿quién es mentiroso? ¿Los miembros o Cristo que ha dicho que está purificando a su iglesia a través de su palabra? Somos nosotros. Porque si el Señor ha prometido purificar a su iglesia, llevarla en santidad, Él no miente y Él cumple sus promesas. Así que, en tercer lugar, hermanos, la razón por la cual debemos aplicar disciplina eclesiástica es por la santidad de la iglesia. Miren el versículo 8. Pablo dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, dice Pablo, debido a que Cristo es nuestra Pascua, ahora celebremos. Ahora celebremos. Ahora sí hay motivos de celebrar. Y si se dan cuenta, hermanos, Pablo nos ha estado ilustrando todo lo que se hacía, todo lo que hacía el pueblo de Egipto en la Pascua, ¿no? Antes de salir de la esclavitud de Egipto, hacían los panes sin levadura. Luego hacían el sacrificio. Luego de salir, hacían la fiesta, la Pascua. Y eso es lo que Pablo está mostrándonos. Ya no se ha dicho ahí que debemos quitar toda levadura. Y no se ha dicho que Cristo es el sacrificio. ¿Por qué seguir viviendo en pecado? Ahora nos dice, ¿ya qué sucedió eso? Celebren, gócense, hay fiesta, porque Cristo nos liberó del pecado. Cristo es quien quitó del trono al pecado para nosotros. Cristo, hermanos, es nuestro sustituto, es nuestro sacrificio, es nuestro Cordero Pascual. Por eso, hermanos, hay mucho motivo y razón para que nosotros celebremos la salvación de nuestro Señor, la santificación de nuestro Dios. Ahora note, para que esta celebración, ¿no?, de la Pascua sea realmente una fiesta donde la iglesia se goce por la obra de Cristo, Pablo hace una declaración negativa y una declaración positiva. Miren la declaración negativa. Dice, así que celebremos la fiesta, celebremos la obra de Cristo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad. Esa es la declaración negativa. Otra traducción dice lo siguiente, hermanos. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad. Estas dos palabras, malicia y maldad, hermanos, son explicaciones de la vieja levadura. Y estas dos palabras son dos palabras muy distintas en el original. El primero es kakia, que literalmente puede ser traducido como malo,
quiten todo lo malo, es lo que está diciendo Pablo. Y la segunda palabra es ponería, que literalmente puede traducirse como depravación. Depravación. La primera palabra, hermanos, tiene que ver con la voluntad de uno. Y la segunda palabra tiene que ver con la acción. Es decir, quiten todo aquel pecado que está dentro de ustedes y aquello que está saliendo fuera de ustedes. Quiten todo aquello. O sea, hermanos, no solamente purifiquen aquello que se ve. No solamente traten de verse dentro de la iglesia, wow, qué bonito se visten esos cristianos, ¿no? Que todos saludan, bendiciones hermanos, que el Señor te bendiga, en paz hermano, ¿no? No solamente quiere esa fachada de vida, dice Pablo, sino también lo de adentro. El por qué tú estás haciendo aquello. Eso es lo que Dios quiere o lo que Pablo está diciendo, quítense de ahí. Esa vieja levadura implica esas dos cosas. Lo que está dentro de tu corazón y también lo que está saliendo ahí afuera. Debe ser quitado aquello. ¿Para qué? Para la celebración. Para el disfrute con Cristo. Para el disfrute de esa santificación. Pero también Él hace una declaración positiva. Versículo 8 dice, sino con panes sin levadura, ¿no? Sin aquello malo, sin aquello depravado que está en nuestras vidas. Sin levadura. De sinceridad y de verdad. En otras palabras, en santidad. La iglesia debe celebrar la salvación de Cristo, la santificación de Cristo en santidad, en pureza. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando se celebra la Santa Cena? El pastor Rómulo aquí ora por toda la congregación para que él pueda interceder por el pueblo y que el pueblo pueda acercarse delante de la presencia del Señor sin pecado. Esa es la razón. ¿Por qué iniciamos el culto, hermanos, con una oración? Con la confesión de los pecados. ¿Por qué? Esa es la razón. Cuando nos acercamos al Dios, tiene que acercarse una iglesia santa, pura, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermano, que tú tienes que llegar puntual al inicio del culto. Porque el que está dirigiendo intercede por toda la congregación para que pueda presentar a Dios esta iglesia pura y santa. ¿Ven la importancia, hermanos, de por qué estar aquí en el tiempo de la adoración desde el principio? Así que cuando la iglesia, hermanos, no se presenta en santidad, en pureza, pues el Señor no está conforme con esa adoración. El Señor no está conforme. Y es por esa razón que Pablo dice, quiten esa vieja levadura, ahora acérquense como una masa nueva, en sinceridad y en verdad. Hermanos, Dios es santo. Y de ninguno de sus atributos dentro de la Biblia, hermanos, se repite 3 veces de este atributo especial que es la santidad. Santo, santo, santo. Eso significa que su santidad realmente es muy importante en la iglesia del Señor. Y así como nuestro Dios es santo, el lugar donde Él habita tiene que ser santo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 4 hemos visto que la iglesia es el edificio de Dios, donde Dios habita ahí. Y es por esa razón que la iglesia, que es la novia de Cristo, debe acercarse a Él en santidad. Así que es por la santidad, hermanos, de Cristo, que debe ejercerse la disciplina eclesiástica. Que no debe tolerarse el pecado dentro de la iglesia. Ahora, estas dos palabras, hermanos, la malicia y la maldad, ¿no? La sinceridad y la verdad son contrastes. Son contrastes. Cuando Pablo dice que quitemos la malicia, él está diciendo, en vez de la malicia, seamos sinceros. Ahora, ¿recuerdan cuando dije hace un momento que la malicia tiene que ver lo que hay en mi corazón adentro?
Y con la maldad tiene que ver aquello que está afuera. De la misma manera, estas dos palabras, sinceridad, hermanos, tiene que ver con lo que está adentro. Y verdad tiene que ver con lo que está afuera. Así que, hermanos, debemos nosotros ser sinceros, ¿no? Sincera, sin fachada. ¿Desde dónde? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón. No tenemos que venir a la iglesia con hipocresía. No debemos convivir entre hermanos con hipocresía, sino con sinceridad. Con sinceridad. Y esa palabra sinceridad también puede traducirse como sin mezcla. Sin mezcla. Antiguamente, hermanos, cuando ellos pedían algún líquido para beber, ¿no? Normalmente acostumbraban a aumentar, ¿no? Por ejemplo, si había vino y no había mucho, agüita la aumentaban al vino, ¿no? Para que sea más y pueda alcanzar a todos. Esta palabra utilizaban, dame el vino con sinceridad, les decía a las personas. Eso significaba, no mezclen el vino, ¿no? O dame agua nomás, ¿no? Si no hay mucho vino, dame agua nomás, ¿no? Que sea vino, vino, o que sea agua, agua. Esa es la palabra sinceridad, sin mezcla. Y cuando habla acerca de la verdad, es nuevamente un contraste acerca de la maldad. Y tiene que ver esto con vivir sin engaño. Eso es venir a Dios en verdad. Vivir sin engaño, sin hipocresía. Así que, hermanos, la santidad de la iglesia está en juego cuando nosotros toleramos el pecado dentro de la iglesia. Podemos estar dentro de la iglesia 20, 30 años y siempre, hermanos, vamos a seguir pecando. Pero no debe ser una práctica en nuestras vidas. Y es por esa razón, hermanos, que la disciplina eclesiástica es un beneficio para cuidar la santidad de la iglesia. Es más, muchos de los pastores en la historia, la disciplina eclesiástica lo pusieron como una de las marcas fundamentales que una iglesia sana debe tener. Si una iglesia no tiene disciplina eclesiástica, no ejerce la disciplina eclesiástica, está en peligro. Está en peligro. Ustedes pueden ver Apocalipsis, capítulo 2, ahí la iglesia de Tiatira. Ellos permitieron el pecado, toleraron el pecado y al final se volvió en una sinagoga de Satanás. ¿Qué significaba eso? Que esa iglesia de Tiatira, aunque se congregaban varias personas, ya no estaba el Espíritu Santo ahí y fue una iglesia del demonio, del diablo. Eso es lo que dice Pablo, así que debemos prestar mucha atención, hermanos, a lo que Pablo está diciendo aquí. La disciplina eclesiástica mantiene, hermanos, la santidad y la pureza de la novia de Cristo. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto, hermanos, que la disciplina eclesiástica debe ser aplicada en la iglesia local. En primer lugar, por la corrupción del pecado. Un pequeño pecado contamina a todos los demás de la iglesia. Un pequeño pecado. En segundo lugar, hemos visto que debe ejercerse la disciplina por el sacrificio de Cristo. Cristo ya murió por esos pecados. ¿Por qué seguir practicando aquello por el cual Cristo murió? Él es el Cordero sin mancha, quien se entregó a sí mismo y quien destronó al pecado. Así que debemos aplicar la disciplina eclesiástica y, en tercer lugar, por la santidad de la iglesia. Por la santidad de la iglesia. ¿Qué aprendemos del texto, hermanos? ¿Qué aprendemos? Y aquí está la aplicación a nuestras vidas. En primer lugar, ten cuidado con el pecado. Ten cuidado con el pecado. Tu pecado, hermano, afecta a toda la iglesia. Tu pecado afecta al cuerpo de Cristo.
No importa, hermanos, que el pecado que tú estás viviendo no lo sepan los demás. No importa que ese pecado sea tan oculto, íntimo de ti, ese pecado afecta de alguna manera a la iglesia. Eso es lo que nosotros aprendemos en este texto. Hermanos, es imposible que mi pecado no te afecte. Es imposible en el cuerpo de Cristo que tu pecado no me afecte a mí, no afecta a los demás hermanos. Tu pecado afecta. Por esa razón, ten cuidado con el pecado. Ten mucho cuidado. El pecado, hermanos, daña. El pecado corrompe. El pecado destruye. El pecado deshace a las personas y a unos aún les lleva en un sentimiento de culpa tanto que cuando ellos no conocen al Señor llegan a suicidarse por el pecado. Así que, hermano, no pisotees la obra de Cristo. Cristo murió por tus pecados y el Espíritu Santo que ahora habita en nuestras vidas nos da el poder para poder mortificar aquellos pecados que tenemos aún en nuestra vida. Así que, hermano, considera muy bien aquellos pecados que aún hay en tu vida. Yo te pregunto, hermano, ¿tú dices que Cristo es tu Salvador? Hermano, ¿es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? Hermano, ¿tú crees que Jesucristo es tu sacrificio, quien ya murió por tus pecados? Entonces yo te pregunto, ¿por qué sigues viviendo en esos pecados? ¿Por qué sigues viviendo en esos pecados? ¿Por qué sigues poniéndole excusas a tu debilidad? Si Cristo ya murió por esos pecados. Hermano, ¿por qué has dejado de pelear por aquellos pecados? ¿Por qué has dejado de pelear? O ya has dicho, bueno, si así he sido criado, así voy a morir, como algunas veces le dicen, ¿no? Así me han enseñado, así pues voy a morir. No, hermanos, eso no existe en la familia del Señor. Así que si tú, hermano, estás siendo una y otra vez vencido por el pecado, aquí hay esperanza. Cristo murió por esos pecados y Él nos ha dado el poder para poder mortificar esos pecados. ¿Qué es lo que nos dice Él? Ven, arrepiéntete y nuevamente deposita tu confianza en el Señor, quien es tu Salvador. Eres una nueva masa. Ya no es necesario que sigas viviendo con la vieja levadura. Eres una nueva masa. Ahora vive con sinceridad y verdad. Segunda cosa que aprendemos del texto, hermanos. Este es el antídoto para poder vencer aquellos pecados. Medita continuamente en la obra de Cristo cada vez que eres tentado en caer en el pecado. Nuevamente repito. Medita continuamente en la obra de Cristo. Cada vez, todas las veces, continuamente, cada vez que eres tentado. Estoy utilizando las palabras para que tú puedas comprender. Tentado, no cuando ya has caído. ¿No? Es muy diferente. Tentado, cada vez que estás a punto de ser tentado, medita en la obra de Cristo. Como un predicador dijo, predícate el Evangelio. Predícate el Evangelio. Cuando voluntariamente tú quieres caer en el pecado, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Cristo murió en la cruz del Calvario y empieza a clamarle a Cristo, tú me hiciste libre del pecado y no puedo yo caer nuevamente en este pecado porque tú has prometido eso en tu palabra. ¿Y creen que Dios es mentiroso para no cumplir aquello, hermanos? Jesús, hermanos, Jesús siendo Dios, Él se humilló por nuestros pecados.
Todo lo que Él hizo al ir a la cruz del Calvario, lo hizo, hermanos, para hacernos dar cuenta de cuán peligroso es el pecado. Todo lo que Jesucristo sufrió, escupiéndole, haciéndose la burla, poniéndole una espina de coronas ahí, riéndose, mofándose de Él. Toda esa vergüenza que Él llevó hasta la cruz del Calvario fue justamente, hermano, para que nosotros nos demos cuenta de cuán peligroso es el pecado. Y que coquetear con ella es desvalorizar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que, hermano, cada vez que eres tentado en caer al pecado, medita en la obra de Cristo. Él nos amó con amor eterno. Él nos amó con amor eterno. Y a pesar, hermanos, de lo débiles que nosotros somos en algunos pecados, Él sigue diciéndote: ven, arrepiéntete y cree nuevamente. Nuestros pecados, hermanos, fueron los que llevaron a la cruz del Calvario. Piensa en esto, hermano. Jesucristo, quien era santo, perfecto, que no hizo nada de pecado, Él siendo juzgado con el peor malhechor. Jesucristo dijo en una ocasión: ustedes, como hijos del reino, orad por aquellos que os maldicen, ¿no? Bendecid a los que os ultrajan, haced bien a aquellos que les hacen mal. Saben, hermanos, Jesucristo, aquello que les estaba enseñando a su pueblo, es lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando toda la gente se estaba haciendo la burla de Él, y nosotros ahí juntamente diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sabes, hermano, espiritualmente hablando, tú estabas juntamente con todas esas personas diciéndole ahí a Cristo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesucristo cumplió aquello que les había enseñado a su pueblo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que es. Él oró por aquellos que lo estaban insultando, que lo estaban golpeando, que lo estaban crucificando. Él oró por ti, hermano. Él oró por ti, para que tú puedas dejar esos pecados y que Él pueda morir en la cruz por todos aquellos. Así que, hermanos, cada vez que eres tentado, medita en la obra de Cristo en la cruz. Tercero, hermano, vela por la santidad de la iglesia. Vela por la santidad de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Y ninguno de nosotros, los casados, por lo menos quisiéramos que nuestros amigos traten mal a nuestra esposa. ¿Sí o no? Los esposos. O tus amigos pueden tratarle nomás como sea tu esposa. Pueden hablar de lo que sea de tu esposa. No. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo. ¿Saben? El novio, quien es Cristo, pues está comprometido en santificar a esa iglesia. Así que, hermano, ten el privilegio de velar por esa santidad. Ten el privilegio. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Cuidemos la santidad de la iglesia. Cuidemos la santidad. Posiblemente, hermano, muchos de ustedes que han experimentado con algunos pecados de algunos otros hermanos, ¿no? Que este hermano ha caído en el mismo pecado, ¿no? Este es un dolor de cabeza, paz, que no hay solución para él, hermano. Ten paciencia y vela, sigue por la santidad de la iglesia, porque un día el novio vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por su iglesia. Y ahí será completamente santa, bella la iglesia. Hermano, nunca más vas a ver a tu hermano caer en pecado. Ni siquiera tú vas a estar luchando con algún pecado. Quiero que me acompañes ahí en Apocalipsis capítulo 21. Y con este texto vamos a terminar, hermanos. Un día, hermanos, así como Cristo vino por su iglesia, un día, así como Cristo murió en la cruz del Calvario, un día Cristo vendrá por su iglesia.
y ahí alcanzará la belleza plena de todos los hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 6. Dice, miren lo que dice Pablo, o Juan. Dice Juan en el versículo 6, yo vi la santa ciudad. Hermanos, Juan está diciendo que esto ya es un hecho. Esto sí o sí va a suceder. Yo estoy viendo con mis propios ojos, dice Juan, aquello que va a suceder con la iglesia. Dice el versículo 6, yo vi, ¿qué dice? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, miren ahora, la iglesia, la novia, como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo va a ser esta esposa que se va a ataviar con el marido que es Cristo? Santa. Versículo 10, más adelante. Y me llevó, dice Juan, en el espíritu a un gran monte y alto, y me mostró la gran ciudad, nuevamente santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora mire el versículo 11, la belleza de la iglesia, hermanos, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. En otras palabras, hermanos, seremos completamente santos, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Igual que Él. Y esto ya es un hecho. Esto estamos esperando. Esto va a llegar un día, así como Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Jesucristo va a venir a purificar completamente y perfectamente a su iglesia. Esto no es un por si acaso, hermanos. Esto va a suceder. El mundo será destruido, los falsos maestros serán echados al infierno y el Evangelio y su iglesia va a brillar ahí. ¿Saben? Satanás ya nunca va a estar ahí para poder tentar a sus hijos. Un día la iglesia del Señor será santa, perfecta. Mientras tanto, hermano, mientras que estamos aquí esperando aquello, ten paciencia con tu hermano. Ten paciencia con aquel que cae en pecado. Ten paciencia contigo mismo. Ten paciencia contigo mismo y rógale al Señor para que te santifique, para que te purifique, para que quites esa levadura. Así que, hermanos, este pasaje nos anima a nosotros a velar por la santidad de la iglesia. Vela por la santidad de la iglesia. Ora por tus hermanos que han caído en pecado o que están luchando con el pecado. Ora por ellos.